ser soltero o soltera, viudo o viuda, divorciado o divorciada, tiene sus grandes desventajas, pero tiene algunas ventajas increíbles. De eso vamos a conversar el día de hoy. Bienvenidos a El Reto de Hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un fuerte abrazo, un gran saludo desde el reto de hoy, este día lunes. ¿Cómo estás, Julito? Lunes terminando mayo. Claro. Increíble. Ajá. Estamos llegando al sexto mes del año, el día de mañana, todavía no, ¿verdad? Entonces, estoy bien, estoy contento, estoy alegre de estar vivo. Tú sabes que muchos de los que nos escuchan pueden identificarse con esta circunstancia cuando la quincena pasada pagaron 13 porque era viernes, el domingo cayó 15, entonces te pagaron 2 días antes, entonces pasa una semana, pasa otra semana y otro par de días. Y muchos saludos a los que van llegando al 30 rascando. ¿Y qué hay hoy? Fíjate que ya no hay nada. ¿Y qué hacemos? Pues hay unas rascadoras que te pueden servir para sopa. Miren, estamos por comenzar un tema, yo creo que muy interesante, muy interesante. Rascadoras para sopa. Rascadoras para sopa. ¿Nunca viste eso? Entonces sería interesante. Son las patitas. Sí. Venden las patitas en algunos lugares. Venden las patitas para hacer sopa, pero eso es como ya. Yo tengo una mala noticia porque tú dijiste llegamos al lunes, pero mayo tiene 31. Sí, no, yo sé. Por eso, no pagan por eso estoy diciendo para los que van llegando ahí. Tú sabes que un día allá en Antigua Guatemala, en un campamento de jóvenes, nos servían una comida especial una vez cada campamento, que eran campamentos de 7 días, no son como los de hoy en día. Sí, 7 días. Eran de 6 días, largo, de 6 días. 5 o 6 días, sí. 5 y 6 días. Yo fui uno de 6, por lo menos, estoy seguro. Y entonces, el plato especial que nos daban fue que dieron sopa de dedos de pollo. En serio. Y las rascadoras. Pero el montón de deditos. Era terrible. Saludos a Montesión. Sí, Montesión en Guatemala. Mira, estamos por comenzar un tema de más importante, pero también muy actual. Sí. Ventajas y desventajas de ser soltero o soltera, ¿verdad? Entonces, ventajas y desventajas de la soltería. Yo creo que de lo que vamos a conversar esta semana, que yo diría a veces no atañe a una buena parte de los que nos escuchan, porque creo que en el cristianismo hay mucho énfasis en el proceso de familia, de la perspectiva de papá y mamá e hijos, o de las relaciones filiales, o a veces hijos con padres, y esta clase de cosas. Todos los hijos tienen padres. Sí, todos los hijos tienen padres. Bueno, sí, realmente de alguna forma. Tuvieron en algún momento. Sí, tuvieron en algún momento, pero no sé si mucho se habla de esto, de soltería, y creo que hay un montón de personas que están en esa realidad. Y creo que hay muchos que están en esa categoría, pero creo que esto nos toca a todos, para serte honesto, porque a veces vemos la soltería de una manera no como lo ve la Biblia, no como lo dice Dios. Ahora, yo antes de entrar ahí de lleno, yo quisiera que aclaráramos un término, porque en El Salvador, de donde hacemos este programa, antes habían 5 categorías bien definidas. Soltero, la Liga casado, Mayoral, la Liga Menor. Bueno, ese es otro lío que hay ahora. Soltero, casado, viudo, divorciado y acompañado. Acompañado, que en otros lugares ocupan otra expresión para esto. Pero aún dentro de estos... Arrejuntado. Pero aún en otros... ¿cómo? No tiene ahí otro nombre ahora que es más técnico para eso. Se llama vida común. Vida común, sí. No, pero no sé si es el que decía. Pero hay otros términos concubinato que ocupan como madre soltera. ¿En cuál de estas cabe? Si es uno de estos 5 o viudas mayores o viudas jóvenes. Sí, que son solteras. Son solteras. Entonces, esa era mi pregunta. Bueno, de hecho, ahora quizás es bueno que ¿Ha cambiado? Ha cambiado, y entonces ahora realmente solo puedes estar soltero o casado. Nada más. Quiere decir que si tú estuviste casado y estás divorciado, Estás soltero. Legalmente, ¿no? Legalmente. Y si, ahora no estoy seguro, si estuviste casado y eres viudo, ¿estás soltero también? Sí, claro. Sí. Entonces, estás soltero. Sí. Y si estás casado o acompañado, legalmente estás casado. Sí. Ok. Aún si estás acompañado. Aún si estás acompañado. Okay. Entonces,
¿Dónde quedó la bolita? Entonces, mi pregunta es, si lo que vamos a hablar es específicamente para solteros y entran estas otras categorías, o sea, a la luz de la Biblia, un viudo y un padre soltero o una madre soltera, ¿es lo mismo que un soltero solamente? En un sentido sí, Ajá. en un sentido sí, en otro sentido creo que no. Creo que en la medida en que vayamos desarrollando las realidades vamos a encontrar que hay algunos pocos elementos, Sí. algunas pocas condiciones que se cumplen cuando alguien, por ejemplo, ha estado casado y se divorció por razones no bíblicas. Sí. Esto tendría unas ciertas limitaciones para un nuevo matrimonio delante del Señor. O cuando alguien ha estado casado y se divorció por razones no bíblicas, y su esposo todavía no ha muerto, o su esposo ya murió, entonces ahí, o su esposa ya murió, entonces ahí entraríamos en otra realidad. Entonces podríamos ir en cada uno de los detalles, si quieres, en la medida en que vayamos tratándolo, creo que vamos a llegar a las puntas de la realidad, ¿verdad? Ok, me parece. Pero para mientras, digamos, para comenzar, ahora día lunes, que ni las gallinas ponen, dicen, y para que nos podamos meter por completo en este concepto de soltería, tratémoslo así, tratémoslo desde la perspectiva en que si no estás casado o acompañado, estás soltero. Sí. Y ya que me dejas poner esto, y no sé si me dejas o no, pero lo voy a decir de todas maneras, si estás solamente acompañado, nosotros queremos fuertemente animarte a que solidifiques tu relación como Dios quiere que lo hagas, sí. ¿Verdad? Una vida en concubinato, en la cual ninguno de los dos ha tomado la decisión genuina de fortalecer el vínculo de forma legal o espiritual, es muy riesgoso. Sí. No solamente la parte de pecado, ¿verdad? Porque muchos dicen, es que pecado es pecado. Y yo creo que sí, yo te lo he dicho en algún momento, yo creo que a mí me cuesta declarar en pecado a una pareja que tienen 55 años de estar juntos y viven en la colina de un lugar recóndito, ¿verdad? En el cual la usanza es esa. Es esa, la cultura. Entonces, a mí me cuesta declarar a una persona así. Declarar no, es clasificar. Clasificarlos. No podemos declarar. Pero a veces declaramos a la gente en pecado. Entonces, me cuesta clasificarlos de esa forma. Entonces yo no quiero decir cada caso, pero sí sé que muchos que viven concubinato no son ese caso, son aquellos que estamos probando, vamos a ver qué ondas, ¿verdad? Ya hay 2 niños, ¿verdad? Tenemos 11 años de estar juntos, nos hemos separado solo 2 veces, ¿verdad? Pero hemos vuelto a regresar y entonces estamos en esa. Yo creo que eso es una vida en desorden y lo mejor es ordenar. Correcto. Entonces recomendamos fuertemente en el pasado, aquí en la Progre, ¿verdad? La Radio Progreso, con quien hacemos este programa acá en San Salvador por la radio. Hicimos en un par de ocasiones algo que se llamaba Casando a los arrejuntados en el mes de los enamorados, recuerdo yo, donde animábamos a todos a que se casaran, o sea, que se casaran. Entonces lo mismo hacemos ahora, animamos a que si estás solo viviendo juntos, cásate. De acuerdo, de acuerdísimo. Ahora, hablemos de solteros. Los solteros son vistos a veces en la sociedad, por eso creo que es importante este programa para los que no están solteros. Son vistos como un grupo que le falta algo. Si ya pasas de ciertas edades, porque por lo menos cuando hablamos de soltería, eso es lo que viene a mi mente. Entonces tú tienes 20 años, sí, no hay problema que no estés casado, 23, 25, y algunos te empiezan a decir, y las bueno, tías, ahora es un poco más tarde. Ahora es un poco más tarde. Pero por eso digo, las tías empiezan a decir, mire, y fulanito no se le ha visto, o no llega nadie a visitarle, y después tiene 28, 30 años. Y no se encontraba la sierva todavía. A la sierva, ese es un buen término. O tenés otras frases como, mira, tú debes buscar la voluntad de Dios. Como que no pudiera ser la voluntad de Dios no estar casado. O la famosa frase, tú sabes que una frase que ha estereotipado la tristeza de la soltería es, se casaron y vivieron felices para siempre. Correcto. Como que si no estuvieran casados... No puede haber eso. No puede haber eso. Entonces, quizás comencemos por ver si esto es un problema. Las viudas y los viudos, o los divorciados incluso, que aún entre cristianos dicen... Tú tenés derecho a ser feliz, tenés derecho a rehacer tu vida, como que tu vida estuviera deshecha, ¿verdad? Entonces uno dice, hey, de plano, ahí hay un problema de estereotipos. Hay una presión social, y creo que en algunos grupos, creo que específicamente en las mujeres, la presión social es más fuerte,
Y otro elemento que quizás nos estamos complicando demasiado el cuadro, si estoy complicando demasiado el cuadro, cuando de pronto alguien dice, la historia de mi vida, quiere ser mamá, y entonces ahora ya estoy en una edad que va avanzando y de pronto... la edad va avanzando siempre. Y de pronto las cosas se pueden ir complicando para ese sueño que yo tengo. Entonces, ¿qué dice la Biblia a los solteros? Ok, hay un par de pasajes. Cuando empezamos a conversar sobre la importancia de tener este programa, dos pasajes vinieron a mi mente inmediatamente. Uno es Eclesiastés capítulo 4, que realmente no está dado en el contexto de la soltería en sí, pero describe una condición del soltero. Sí. Es aquel pasaje famoso que dice que mejores son dos que uno. Entonces, básicamente está diciendo, el que está solo tiene una serie de circunstancias difíciles. Sí. El otro pasaje, que creo que es... Está cayendo el cielo aquí. El otro pasaje que particularmente yo creo que es soltero el que está entrando ahí porque nos están tirando piedras. El otro pasaje que creo que es importante es 1 Corintios capítulo 7. Sí. 1 Corintios 7 realmente lo que hace es regular todo el matrimonio. Sí. Pero cuando Pablo está regulando el matrimonio, uno de sus argumentos es, ser soltero es bueno. Ajá. La soltería es buenísima. O sea, la soltería no tiene que ser mal vista. Y Pablo mismo era alguien que era soltero. Él dice, no es fácil, pero es bueno. Sí. Y entonces, al estar describiendo la soltería, da una serie de rasgos que creo que debemos estudiar acá, ¿verdad? Okay. Algunas, yo diría, ventajas del soltero que los casados algunas veces ya se nos olvidó lo que era eso. Ventajas grandes. Ok, veamos. Okay, veamos. Quizás vamos a 1 Corintios capítulo 7. Yo creo que yo estoy de acuerdo. Entremos primero por la parte de las ventajas y luego quizás hacia el fin de la semana, si tenemos el tiempo, vamos a hablar de las desventajas. 1 Corintios capítulo 7, Pablo empieza diciendo, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ajá. Ese es el argumento básico. O sea, lo mejor sería quedarse soltero. Lo mejor sería quedarse soltero. Y entonces regula en los primeros 5 o 6 versículos, regula la relación matrimonial desde la perspectiva física. Sí. Y eso es importante que si una persona se casa, pues... Que convivan realmente. Pero versículo 7 dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Y Pablo en ese momento era soltero en El Salvador. Sí. O sea era viudo al menos. No sabemos si era viudo. Algunos piensan que podría ser un repudiado por su fe. Pudiera ser, no tenemos los argumentos de juicio, realmente no tenemos los elementos de información, los argumentos de juicio. Pero sí sabemos que como miembro del Sanedrín tuvo que haber estado casado. Sí. Entonces, quizás era viudo, quizás era divorciado, pero con toda seguridad estaba solo. Sí. De hecho, ese es el argumento de él en varias ocasiones en sus cartas. Y entonces dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, en el sentido en que no tiene una esposa. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, esa es su conclusión, que bueno les fuera quedarse como yo. O sea, el primer argumento de Pablo es bueno estar soltero. Y lo va a respaldar, es mejor estar soltero. Es mejor estar soltero y va a dar una serie de principios de por qué es mejor estar soltero, que presenta una circunstancia complicada. Porque allá en Génesis capítulo 2, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Pero tú estás tocando uno de los que cuando dijimos de hablar de este tema, es uno de mis puntos. Es que estar soltero no quiere decir estar solo. O sea, yo creo que lo otro es una premisa. Estar solo es malo. Sí. Si tú que nos ves, eres soltero, tienes que procurar no estar solo. Sí. Entonces, hay diferentes grupos según la vida. Sí. A veces fue tu mamá cuando eras un bebecito. Después, en algunos casos, hubo hermanos, los papás. Que ahora menos y menos. Es menos, hay menos hermanos, es un buen punto. Y en algún momento dado puede haber una pareja. Pero en medio, cuando alguien ya es un adulto, un joven adulto o un adulto joven, el no estar solo es una cosa que uno tiene que tomar la decisión. Aislarse es un desastre. Sí. Eso es lo que estás diciendo. Sí. Pero Génesis capítulo 2, yo te recuerdo, y quizás ahí para argumentar un poquito, quizás la parte de debate no sería malo ahora. Génesis capítulo 2 no está dado desde la perspectiva de, pobrecito, solo emocional.
está solito, no tiene con quién ver Netflix, ¿verdad? Y entonces, pues yo le voy a hacer una ayuda idónea. Sí, tú estás diciendo para lo que deben lograr. Sí, o sea, realmente la razón que está diciendo, lo que está diciendo Dios ahí en el Antiguo Testamento es, yo tengo un plan para Adán. Adán no da el ancho él solo, entonces necesita alguien que le acompañe. Idealmente sería una esposa. Sí. Y yo creo que eso sigue siendo... tenemos que tener cuidado. Los géneros no admitimos. Sí, tenemos que tener cuidado de no desvirtuar el propósito del matrimonio por realzar la verdad que Pablo va a enseñar. Sí. Yo creo que ahí viene la parte de equilibrio, ¿verdad? Sí. El equilibrio. Lo que Pablo va a decir es que, ¿cuál es la palabra? Tácticamente, la soltería tiene un montón de ventajas. Sí. Cuando tú tenés los principios muy claros en la vida, sí. Pero la soltería tiene un montón de desventajas cuando esos principios no están claros. De acuerdo, de acuerdo. Una de las desventajas, que es la que ha planteado en los primeros versículos, y creo que los va a volver a meter en unos momentos, es la presión sexual. O sea, dice, hay una parte que dice, a causa de la fornicación, dice, por toda la presión del entorno, y ahora pensaría yo que es más que nunca, todo el entorno tan cargado de sexualidad que hay. Pablo no tenía redes sociales. Pablo no tenía redes sociales, exactamente, ¿verdad? Y entonces dice, es mejor que el hombre busque con quién casarse. Y tú estás diciendo un aspecto, pero otro es que la vida es más sencilla. ¿Qué dice el versículo 28? Sí, es que no, estás saltando, pero está bien. Dices, también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo los quisiera evitar. Sí, claro. O sea, yo quisiera llevarte por todo el argumento. El argumento es largo, el argumento es sólido, y el argumento se inicia por decir, yo creo, dice Pablo, que tácticamente hay muchas buenas ventajas. Te conviene quedarte soltero. Te conviene. Yo quisiera que todos tuvieran la agilidad para el ministerio que yo tengo. Sí. Ese es el argumento de Pablo. Pero Pablo está pensando, alguien tiene que vivir para el ministerio para esto. Sí. No tiene que vivir para la gloria de Dios, no para el ministerio de una iglesia. Tiene que vivir para la gloria de Dios. Si alguien no vive para esto, le va a hacer la vida, le va a ser difícil. Yo te hago una pregunta porque estamos entrando en la recta final de este programa. Aquel que nos escucha que es soltero, que está en esta condición, hombre o mujer, porque además aquí parece ser que está hablando solo a hombres, y no sé si eso es dice, digo pues a los solteros y a las viudas. Ok. ¿Qué debe aprender un soltero de lo que estamos viendo este día? Que la soltería tiene un valor precioso cuando se pone dentro de los parámetros que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero la soltería puede ser difícil, por eso llamamos a esta serie Ventajas y Desventajas, cuando salimos de esos parámetros. Y aún para los creyentes que tienen una relación muy sólida con Dios y tienen sus propósitos muy claros, hay algunas desventajas que ya no pudimos meternos en el argumento de Pablo, pero dice, la desventaja de las tentaciones es grande. De hecho, quizás para cerrar la idea, Pablo dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno le fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense. O sea, yo tengo un argumento, lo mejor es estar soltero, pero si tú tienes un problema en esta área, cásate, porque mejor es casarse que estarse quemando. De acuerdo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es considerar que a los ojos de Dios la soltería tiene muchas ventajas y tiene algunas desventajas, que es entonces una cuestión de sabiduría, ir por la vía de encontrar y aprovechar las ventajas de la soltería. Un error gigantesco es quedarse soltero o estar soltero y estarse quejando de su condición sin aprovechar las ventajas que ya hay. Y un error terrible también es no considerar las desventajas a la hora de tomar la decisión de si me caso o no me caso. Ok, y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, especialmente si estás soltero, esta semana va a ser para ti. Hay ventajas, la Biblia lo dice, pero tiene que ser en un contexto que realmente apenas hemos empezado a tocar. Sí, Dios tiene un plan para cada uno, que es algo de lo cual vamos a hablar en algún momento.
Pero la soltería, las etapas de soltería, ya sea que tú tienes 20 años, 30 años, 50 años, 80 años o 90 años y estás soltero, soltera, viudo, viuda, divorciado, divorciada, hay algunas ventajas grandísimas que tienes que aprovechar. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Si tienes preguntas o inquietudes sobre lo que acabas de escuchar, escríbenos un inbox en nuestra cuenta de Facebook y únete a la conversación de Julio e Iván por las redes sociales o cada día a las 7:30 de la mañana por esta misma estación en El Reto de Hoy.